Abrego García, un padre de Maryland con protección legal contra la deportación, fue separado de su familia y enviado a una de las prisiones más brutales en El Salvador. El gobierno admitió más tarde que fue un error. Pero el daño ya estaba hecho para entonces. Las repercusiones no solo generaron preocupación entre los abogados y defensores de inmigración. También captaron la atención de Joe Rogan, uno de los aliados mediáticos más leales de Trump. Pero por una vez, Rogan no estaba defendiendo lo que sucedió. En cambio, reaccionó con incredulidad, luchando por reconciliar lo que apoyaba con cómo se veía en la práctica. Las mismas políticas que ayudó a justificar ahora estaban engullendo a personas que no pertenecían a una prisión construida para criminales violentos. Y el caso de Gilmar Abrego García ni siquiera fue el primero. Solo demostró que al sistema no le importaba si alguien tenía protección legal. En 2019, su caso de inmigración fue escuchado durante el primer mandato de Trump en el cargo. El juez revisó los antecedentes de Gilmar y le otorgó una retención de deportación, una forma de protección bajo la ley de inmigración de EEUI, destinada a evitar que alguien sea deportado a un país donde probablemente enfrentará persecución. En términos legales, esta fue una decisión contundente. No lo convertía en ciudadano, pero significaba que el gobierno no podía deportarlo a El Salvador. El Departamento de Seguridad Nacional no impugnó la decisión. No presentaron una apelación ni aportaron nuevas pruebas. En lo que respecta al sistema legal, el asunto estaba cerrado. Según los registros, la policía local se acercó a Gilmar fuera de un Home Depot en Maryland. Estaba con un grupo de hombres, lo suficiente para levantar sospechas. Los oficiales afirmaron más tarde que creían que tenía vínculos con pandillas basándose en información de un informante confidencial y la ropa que llevaba puesta. Esa vaga descripción se convirtió en la única base para etiquetarlo como una amenaza. Pasaron los años. Gilmar permaneció en Maryland con su familia. Luego, en 2025, ICE lo arrestó nuevamente. A pesar de no haber nuevas pruebas, ni nuevos procedimientos legales, ni cambios en su estatus, las mismas acusaciones de 2019 fueron recicladas silenciosamente. Esta vez, fueron suficientes para justificar su deportación. El 15 de marzo de 2025, Gilmar Abrego García fue colocado en un vuelo de deportación a El Salvador. Esto no se suponía que debía suceder. No solo un juez de inmigración ya había dictaminado que no podía ser enviado legalmente de regreso a ese país, sino que ICE estaba al tanto de ese fallo. Tenían acceso a los documentos del tribunal, conocían su nombre, conocían su caso, y aún así lo deportaron. Según un documento judicial presentado por la administración Trump, la deportación de Gilmar resultó de lo que llamaron un error administrativo. El proceso interno de su deportación involucró un ajuste en tiempo real del manifiesto de vuelo. A medida que otros nombres eran eliminados de la lista por diversas razones, el nombre de Gilmar gradualmente ascendió a la cima. Fue añadido a la lista activa de deportación, a pesar de que ICE ya tenía documentación que indicaba que no debía ser deportado a El Salvador bajo ninguna circunstancia. La versión del gobierno describe este proceso como un descuido administrativo. Alegan que se hizo de buena fe, basado en una orden final de deportación de años anteriores, y lo que aún insisten son posibles afiliaciones a pandillas. Pero la orden final de deportación había sido modificada por un juez federal. Esa modificación tenía el peso de la ley. ICE no tenía derecho legal a deportarlo a El Salvador, y lo hicieron de todos modos. No había emergencia. No hay nueva amenaza, ni audiencia judicial, ni nuevas pruebas. Fue un error burocrático, agravado por la rapidez con la que se llevó a cabo. Una vez que el avión salió del suelo estadounidense, el destino de Gilmar ya no estaba en manos americanas. Cuando los agentes de ICE arrestaron a Gilmar Abrego García en marzo de 2025, su hijo de 5 años estaba allí para verlo. El niño no entendía por qué se llevaban a su padre. Todo lo que sabía era que alguien de quien dependía había desaparecido de repente. Ese momento fue traumático para cualquier niño. Después de deportar a Gilmar Abrego García a El Salvador, la administración de Trump admitió en la corte que cometió un error. Y se reconoció que Gilmar estaba legalmente protegido de ser enviado allí. El gobierno tenía documentación. Estaban al tanto de la orden judicial de 2019, y aún así llevaron a cabo la deportación. Pero en lugar de corregir inmediatamente el error, los funcionarios tomaron un enfoque diferente. Argumentaron que no había una manera clara de traerlo de vuelta. Bajo custodia salvadoreña, Gilmar ahora está detenido dentro de la notoria prisión Seacat del país. El abogado de Gilmar, Simón Sandoval, ha aclarado que el primer paso no es complicado.
Él dice que si el gobierno de EU solicitara a El Salvador que devolviera a Gilmar directamente, podría funcionar. Hay razones para creer que tal solicitud sería atendida. El Salvador ha cooperado estrechamente con las autoridades de inmigración de EU bajo la administración de Trump. Solo días después de que ICE admitiera su error, a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, se le permitió hacer un recorrido por esa prisión. El momento sugiere que la coordinación entre los dos gobiernos sigue activa. Pero durante esa visita, no se tomaron medidas para solicitar el regreso de Gilmar. No hubo acercamiento diplomático, ni papeleo, nada. Mientras los funcionarios estadounidenses recorrían la prisión, Gilmar permanecía adentro. Noem se fue con cobertura de prensa, pero Gilmar se quedó atrás, sin ser escuchado ni visto. La administración ha continuado defendiendo la deportación en televisión y en conferencias de prensa. El secretario de prensa de la Casa Blanca insistió en las afirmaciones de que Gilmar tenía vínculos con pandillas, a pesar de la falta de pruebas en el fallo del juez de 2019. Sus declaraciones parecen diseñadas para proteger el mensaje político, no para corregir lo que ya se ha confirmado como un error gubernamental. El proceso legal se ha estancado a puertas cerradas. En el tribunal, el gobierno admite que la deportación no debería haber ocurrido. Pero en público, dicen que removieron a una persona peligrosa. Esta contradicción deja a Gilmar en el limbo. No tiene ninguna razón legal para permanecer en esa prisión, pero nadie en el poder ha solicitado traerlo de vuelta a casa. Mientras tanto, su familia espera. Su hijo todavía no entiende por qué su padre desapareció. Su esposa sigue buscando noticias. Y su abogado continúa pidiendo algo que nunca debería haber requerido pedir en primer lugar. Para los EU, para deshacer su error y traer de vuelta a Gilmar. Este tipo de giro protege la narrativa, no a las personas a las que afecta. La respuesta ha sido vaga y despectiva cuando se les pregunta cómo pudo ocurrir tal error. El propio Trump, cuando se le preguntó sobre las imágenes que mostraban expulsiones bruscas en la calle, lo minimizó, diciendo que lo vio, pero no lo miró detenidamente. Ese desapego, intencional o no, refleja cuán poco interés hay por las vidas atrapadas en medio de estas campañas de aplicación. Dentro de la administración, no hay señales de un esfuerzo formal para investigar qué salió mal, ni de un proceso de revisión para evitar que vuelva a suceder. En cambio, los funcionarios continúan presionando por más deportaciones, redadas y vuelos, mientras evitan reconocer que el sistema tiene fallas. Miembros del Congreso alineados con Trump incluso han argumentado que estos errores no deberían ralentizar el ritmo. Algunos dicen que quieren que el proceso se acelere, no que se examine. Mientras tanto, los tribunales de inmigración están siendo completamente ignorados. Los abogados se presentan esperando que sus clientes aparezcan en pantalla, solo para enterarse de que ya han sido enviados a El Salvador. En estos casos, la deportación no es solo un error, es una negación del proceso legal. Cierra el sistema judicial antes de que tenga la oportunidad de funcionar. Lo que hace esto aún más preocupante es que hay una solución disponible. Como ha dicho el abogado de Gilmar, EU podría pedir a El Salvador que lo devuelva. Eso no ha sucedido. En cambio, la administración sigue hablando con dureza, esperando que el público no mire demasiado de cerca a quienes están siendo deportados. Hay una manera de hacer cumplir la ley de inmigración sin enviar a las personas equivocadas a prisiones extranjeras, pero eso requeriría más que eslóganes y ruedas de prensa. Requeriría responsabilidad, transparencia y una disposición a tratar a los inmigrantes como personas, no titulares. Gilmar sigue en prisión, su esposa sigue esperando y su hijo sigue pidiendo por su papá. Y el gobierno que admitió su error no está haciendo nada para solucionarlo. Eso dice más sobre dónde están las prioridades que cualquier discurso de política podría decir.